Nosotros dedicamos mucho tiempo en la primaria enseñando a los niños a sumar. O sea, más adelante, de hecho, nos vamos a tratar de buscar formas de cómo hacer para no sumar. O sea, ¿qué hubo? Soy Ray Flores, delegado de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya estoy en el municipio de Rayones, Nuevo León. Para llegar a Rayones tienen que ir de Monterrey al sur, como a Montemorelos, un poquito antes se desvían a la derecha, por donde está el Bioparque Estrella. Pero de ahí del Bioparque todavía tienen que seguirle unos 40 kilómetros más o menos. Está en la sierra, como van a ver hay muchos lugares muy naturales, muy bonitos. Es un lugar que vale la pena visitar. Y bueno, desde aquí, desde Rayones, que por cierto, bueno, también es como que conocido por sus nueces. De hecho, ahorita estoy en temporada justamente de nueces. Pero bueno, lo que quiero platicar es en el tema de álgebra, va a ser sobre sucesiones. Quiero empezar a estudiar conceptos eh, matemáticos que requieran el manejo algebraico. ¿Sí? De esa manera podemos empezar a desarrollar nuestro entendimiento algebraico, pero enfocándonos en algún tipo de principio que además también va a ser útil. Pues quiero empezarme a ir también en la dirección de los que están a lo mejor queriendo entrar a la Olimpiada de Matemáticas. Entonces son conceptos que también son conceptos de escuela, pero en el caso del que voy a ver hoy van a ser progresiones aritméticas, pero son además conceptos que son muy importantes si quieres empezar a participar en la Olimpiada de Matemáticas. Entonces voy a empezar a hacer esta conexión entre lo que es álgebra de la escuela y lo que es el álgebra o conceptos que empiezan a necesitarse también para la Olimpiada de Matemáticas. Bueno, espero que les gusten las escenas aquí en Rayones y también que aprendan un poquito sobre progresiones aritméticas. Cuenta una anécdota que cuando Gauss era niño, Gauss es un matemático por ahí de los 1700, que cuando era niño, su maestro, y estaba en la escuela, su maestro no tenía ganas de dar clase y entonces dijo, vamos a ponerle a estos niños una tarea que no van a poder hacer o que se van a tardar mucho tiempo para yo poder descansar y tomarme mi café, ¿no? Y les dijo a los niños, bueno, quiero que se pongan, que encuentren la suma de todos los números del 1 al 100. O sea, les puso en el pizarrón 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12. Y les dijo, así le van a seguir hasta que lleguen al 100. ¿Sí? Cuando acaben me avisan. La idea del profesor era que pues, los niños no iban a acabar nunca y entonces así iba a tener libre la hora, ¿no? Sin embargo, Gauss estaba en esa clase, como les digo, y se dice que Gauss se puso a pensar y encontró una forma de hacer esa suma y de encontrar el resultado. Y le dijo al maestro, la respuesta es 5050. ¿Sí? Y la anécdota es que, bueno, hay una forma rápida de hacer esta suma de todos los números del 1 al 100 sin necesidad de hacer la suma. ¿Sí? Y eso es una cosa curiosa en matemáticas porque nosotros dedicamos mucho tiempo en la primaria enseñando a los niños a sumar, pero o sea, más adelante de hecho nos vamos a tratar de buscar formas de cómo hacer para no sumar. O sea, vamos a decir, para obtener los resultados, pero sin hacer realmente las sumas. Y este es un buen ejemplo, la suma de los números del 1 al 100. Y hay varias formas de hacerlo. Una de las maneras es ir, bueno, imaginarte que tienes toda la línea, toda la secuencia de sumandos del 1 al 100 e ir emparejando los extremos. Por ejemplo, el 1 con el 100 da 101, el 2 con el 99 da 101, el 3 con el 98 da 101, y así cada pareja de números extremos, cuando me voy hacia adentro, va sumando 101, y justo en medio llego a los dos números que están en medio son el 50 y el 51, y pues también dan 101. Entonces, pues si quiero sumarlos todos, pues todo lo que tengo que hacer es ver o darme cuenta, perdón, que van a aparecer 50 veces 101. ¿Sí? 50 veces porque son 50 parejas, si son 100 números, y 101 porque la suma de cada pareja es 101. Entonces, multiplicando 101 por 50 me da 5050. Y bueno, este truco, vamos, esta idea de que se supone, que dice la leyenda, ¿no?, que se le ocurre a Gauss, usa una propiedad de esta secuencia de números, que en este caso son los números del 1 al 100, que se puede usar de hecho para otro tipo de secuencias, ¿no? Y es justamente... Bueno, esta idea de Gauss para sumar los números del 1 al 100 de hecho se puede generalizar muy fácil.
por ejemplo, para sumar todos los números desde 1 hasta el número que tú quieras, vamos a decir hasta n. Entonces, si quisiéramos la suma 1 más 2 más 3 más 4, hasta el número n, queremos ver cuánto es esa suma, podemos hacer en lugar de sumar los extremos, lo que voy a hacer es, esta suma la voy a voltear, ¿sí? Entonces voy a empezar ahora en el n, y luego en el n-1, y voy a terminar en el 1. Entonces, las dos sumas son lo mismo, vamos a decir que fuera s, la suma en ambos casos, entonces s y s. Pero si ahora sumo estas dos ecuaciones, pues en los números correspondientes, el 1 va a ir con el n, el 2 va a ir con el n-1, en este caso me va a sumar n más 1, el 2 con el n-1 me va a sumar n más 1, y así cada una de las columnitas me va a sumar n más 1, voy a tener n veces n más 1, ¿sí? Entonces multiplicado me daría n por n más 1, pero eso es el doble de la suma, porque estoy sumando dos veces toda la lista de números, ¿no? Entonces lo que tengo es que la suma, si ahora despejo la s, paso el 2 dividiendo, pues la suma va a ser igual a n por n más 1 entre 2, que ese es, bueno, como fórmula general nos queda que la suma de los números de 1 a n es n por n más 1 entre 2. Bueno, y en términos generales, esto que hizo Gauss para sumar los números del 1 al 100, de hecho se puede replicar para sucesiones un poquito más generales. Por ejemplo, podemos empezar en cualquier número, digamos que empezamos en el número 4, ¿sí? Entonces tomamos el número 4 y luego le podemos ir aumentando, vamos a decir que le aumentamos de 3 en 3. Entonces del 4 me voy a pasar al 7, del 7 me voy a pasar al 11, al 10, del 10 me voy a pasar al 13, del 13 al 16, ¿sí? Entonces tengo esta secuencia 4, 7, 10, 13, 16. Y ese tipo de secuencias en donde la diferencia entre un número y el siguiente es la misma, que en este caso la diferencia es 3, es a lo que le llamamos una progresión aritmética. Y con este tipo de objetos se pueden también descubrir cosas pues simplemente analizando. Por ejemplo, un problema típico con este tipo de objetos, vamos, que son sucesiones aritméticas, es, por ejemplo, cuál es el término número 100 de la sucesión. Si yo me voy 4 y luego me voy brincando de 3 en 3, ¿quién es el término número 100 de la sucesión? ¿Sí? Es un problema que puedes a lo mejor detener el video y tratarte de poner a pensar. Pues bueno, y lo puedes pensar. Entonces esa es una manera. Ahora, en términos generales, para denotar, vamos, los términos de una sucesión aritmética, usamos variables con subíndices, y las variables con subíndices de hecho son importantes, y voy a aprovechar también ahorita que voy a hablar de sucesiones. De hecho también es una de las razones por las que quiero hablar de sucesiones, porque cuando yo quiero describir una sucesión, normalmente si ves en un libro o ves en un video vas a ver que dice algo así como que, bueno, el primer término es A con un 1 abajo, le decimos sub 1, luego A sub 2, A sub 3 serían los siguientes términos. Y aquí lo importante es saber, y esto es algo a lo que te tienes que acostumbrar, que cuando tenemos una letra, una variable, y le ponemos un numerito abajo, estamos hablando y por ejemplo el 1 y el A sub 2, estamos hablando de dos variables diferentes. Es decir, en lugar de poner, por ejemplo, A, B, C, D, E, como diferentes variables, le ponemos un numerito. ¿Por qué? Porque si le ponemos letras nada más A, B, C, D, pues se me van a acabar las letras, ¿no? O sea, no puedo llegar a 100 variables diferentes. Entonces, si yo necesito describir 100 números diferentes en términos de variables, la única opción es usar estos subíndices. Y como insisto, hay que acostumbrarse. Entonces, en términos generales, una progresión aritmética empieza con un número, pues le llamamos el término inicial, que sería A sub 0, normalmente le ponemos A sub 0, y después el siguiente número va a ser A sub 1, y ese A sub 1 va a ser sumarle un cierto brinco, un cierto número, que le llaman usualmente D. Entonces, si A0 le sumo D, me acaba de quedar A1, es decir, A1 es igual a A0 más D, y luego el A sub 2 sería el siguiente término, va a ser el A1 más D, que es igual al A0 más 2D, de hecho, y el término siguiente va a ser el A sub 3, que va a ser sumarle D al anterior. Entonces tú puedes describir la progresión aritmética como A0, A1, A2, A3, etc. Pero si lo puedes simplificar en términos del término inicial como A0, A0 más D, A0 más 2D, A0 más 3D, ¿sí? Entonces obviamente
vamos a decir el enésimo término de la sucesión, número por ahí a la mitad, pues va a ser el a sub n, va a ser a0 más n por d, o d por n. Y bueno, si quisiéramos la suma de los términos de una progresión aritmética, es decir, a0 más a1 más a2 hasta an, podemos hacer también estas mismas ideas, ¿no? Vamos a decir que la suma, es decir, Sn va a ser esta suma, y ahora volteamos con el mismo truco que usamos hace un momento, los términos de la sucesión, empezamos ahora al revés, en Sn, en an, an-1 hasta terminar en el a0, y si hacemos la suma de estas dos expresiones, pues vamos a tener el doble de la suma, por un lado, 2 veces Sn, y ahora cada pareja, si emparejamos, me va a quedar a0 más el an, a1 más el an-1, pero si reescribimos en términos de lo que es an, recuerden que an sería el a0 más n veces la diferencia, es decir, a0 más nd. Entonces la suma va a ser 2 veces a0 más nd. Entonces, y esa siempre va a ser la misma, ¿no? Porque estamos por esta simetría que tenemos en la progresión aritmética. Pero tenemos, en este caso, n más 1 sumas, ¿sí? Entonces tendríamos que 2n es igual a n más 1 por 2 a 0 más d por n. Espero no haberme equivocado. De ahí podemos despejar la d y podemos tener entonces que la suma, perdón, despejamos la suma, la s, y el 2 pasa dividiendo, vamos a decirlo. Entonces me quedaría simplemente la suma igual al n más 1 multiplicado por el 2 a 0 más dn entre 2. Y eso también, de hecho, en otra fórmula, otra manera de hacerlo, si lo dejamos expresado en términos simplemente del primero y el último, en lugar de poner 2a0 más d por n, podemos poner simplemente a0 más an, ¿no? Entonces podría ser a0 más an por n más 1 entre 2, ¿sí? Sería la suma. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero el chiste aquí, para mí, más que la fórmula en sí, o al aprenderte la nueva fórmula, que espero no haberme equivocado, insisto, es la idea. O sea, la idea de voltear esta sumatoria o de esta simetría, cómo funciona igual, y de hecho para las progresiones aritméticas, pues van a valer todo este tipo de simetría, que de hecho también se puede visualizar un poco de manera geométrica. Bueno, y las progresiones aritméticas también nos las podemos imaginar en la recta numérica. De hecho no es tan difícil de hacer. El punto inicial, vamos a decir el punto A0, sería un punto de la recta numérica, y luego el siguiente punto sería como simplemente dar un brinco. Puedes imaginarte que tienes como un saltamontes que está en un punto y luego va brincando. De hecho es uno de los ejemplos que se usan en la escuela para esto, ¿no? Entonces brinca una cierta cantidad d y cae en el punto A1, brinca otra cantidad d, cae en el punto A2, etcétera, de manera que el punto A1 es A0 más d, el punto A2 es A0 más 2d, y la recta numérica te ayuda a imaginarte pues exactamente quiénes son estos valores, ¿no? Ahora, si quisiéramos, bueno, ver la suma de todos, como lo platicábamos, pues sería como que el A0 más el A1 más el A2, etcétera, sería, si te fijas, el A0 más d, y luego A0 más 2d, A0 más 3d, y es más o menos fácil ir viendo cómo serían todas estas distancias, ¿no? El representar en la recta numérica algo, sobre todo un problema que tiene que ver con números, muchas veces es importante hacerlo, muchas veces te da ideas sobre qué es lo que está pasando. Solo quiero hacer esto como una especie de observación. Probablemente en algunos problemas más adelante estaré usando esta idea de representarlo en la recta numérica. Entonces, el álgebra siempre puedes, por un lado, tener la parte simbólica, vamos a decir, lo que es el álgebra, pero siempre tienes que tener diferentes formas de representar pues qué significan estas cantidades. Bueno, y solamente quería hablar de esto en el tema de progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas probablemente son el primer tipo de objeto que vamos a usar cuando queremos pensar en algo dinámico, en algo que va cambiando. Digo, el cambio más simple que puede existir pues es simplemente ir sumando la misma cantidad de manera progresiva, pero bueno, ya simplemente con este objeto así de simple como está, ya podemos hacer cosas interesantes. Hay problemas muy interesantes también incluso en Olimpiadas de Matemáticas y en la escuela tradicional que tienen que ver con progresiones, con estas sucesiones. Y bueno, ahorita platiqué pues brevemente sobre encontrar el enésimo término, sobre cómo calcular la suma. Son algunas de las cosas más simples que se pueden analizar usando progresiones, ¿no?
Y digo que no voy ahorita a platicar más sobre progresiones, solamente quería dar esta introducción al tema. Seguramente vale la pena también platicar sobre otro tipo de progresiones. En fin, espero que les hayan gustado también las escenas aquí en Rayones, Nuevo León. Muy bonito el municipio, como pueden ver. No sé si se puede ver aquí alrededor, pero tenemos montañas literalmente en todas las direcciones. Vale la pena. Ahorita sacaré la cámara tantito para que vean alrededor donde hay montañas en todas partes. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo, denme sus opiniones si les parece interesante o no lo que estoy contando. Pero no puedo terminar sin decirles, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se ven las montañas aquí alrededor de Rayones, Nuevo León?